El olor a café quemado llenó el aire, quemándome la piel antes de que mi mente siquiera pudiera comprender lo que acababa de suceder. En ese único y abrasador momento, comprendí la terrible verdad. Mi propio padre acababa de declararme la guerra. Una taza de líquido hirviendo sobre mi pecho, $900,000 en deuda falsa sobre la mesa, y un hombre en quien una vez confié parado allí, retándome a desafiarlo. El padre que una vez prometió protegerme ahora estaba listo para destruirme. Pero lo que no sabía era que no iba a ceder. Estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. Antes de contarles esta loca historia de traición, manipulación y fría venganza, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que nos ayudaron a alcanzar los 1,000 suscriptores. Ustedes son la razón por la que estas historias se cuentan, porque a veces la justicia realmente encuentra la manera. Y hoy, están a punto de escuchar cómo una mujer, yo, convirtió el desamor en poder. Así que, si alguna vez te has preguntado qué significa realmente la lealtad familiar, dale a me gusta y profundicemos. Me llamo Linda. Solía creer que la familia lo era todo. Creía que los padres protegían a las hijas, que el amor podía sobrevivir a todo y que la sangre era más espesa que el agua. Pero estaba equivocada. Dolorosamente equivocada. Todo empezó un martes que debería haber sido completamente normal. Una de esas mañanas tranquilas en las que oyes silbar la tetera, hueles el café y piensas que la vida finalmente podría estar bien por un momento. Tenía 29 años, seguía viviendo en la casa en la que crecí, cuidando a mi padre, Richard, desde que mi madre falleció hacía 3 años. Pagaba sus facturas, organizaba sus cuentas y me decía a mí misma que estaba haciendo lo correcto, manteniendo a nuestra familia unida. Esa mañana estaba sentado a la mesa de la cocina con el periódico cuidadosamente doblado a su lado, bebiendo de su taza azul desportillada favorita. Las persianas dejaban entrar finos rayos de sol, pintando rayas doradas sobre el linoleum descolorido. Todo parecía normal, tranquilo hasta que sonrió. No era la sonrisa cálida y familiar con la que crecí. Era fina y afilada, de esas que te ponen los pelos de punta. Linda, cariño, dijo con suavidad, deslizando un sobre por la mesa como si fuera un regalo. Tengo una sorpresa para ti. Se me revolvió el estómago. Algo en lo más profundo de mí ya sabía que no era una sorpresa que yo quisiera. Cuando lo abrí, los papeles se desparramaron. Pilas ordenadas de documentos de deudas, préstamos bancarios, recibos de casino, formularios de hipoteca. Todos y cada uno llevaban mi nombre, mi firma. Solo que no eran míos. Los números se difuminaron. Demasiados ceros para asimilar hasta que una cifra destacó como una bofetada. $900,000. Casi 1 millón. Todo a mi nombre. Hay que pagarlo el lunes, dijo con frialdad, como si estuviera hablando del tiempo. Vienen los cobradores, Linda. Quieren su dinero. Apenas podía respirar. No, susurré. Algo se quebró en su interior. Su rostro se retorció de rabia. Antes de que pudiera retroceder, arrojó su taza. El café me golpeó como fuego líquido. Mi cuello, mi pecho, mi piel gritaban. Tropecé, arañándome la piel empapada. Me quité la camisa, las lágrimas corrían a raudales mientras el dolor se intensificaba. ¡Fuera! Gritó, con la voz quebrada por la furia. Sal de mi casa si no vas a ayudar a tu propio padre. Me quedé allí temblando, apretando una toalla sobre mis quemaduras, mirando al hombre que una vez me enseñó a andar en bicicleta. Ese hombre se había ido. El que tenía delante era un extraño, cruel, desesperado, dispuesto a quemarme viva para salvarse. Y en ese momento, supe que este no era el final. Este era solo el principio. Esto era la guerra. Salí corriendo a la calle, medio ciego por las lágrimas y el dolor. 15 minutos después, terminé en el porche de mi vecino, Daniel, un maestro jubilado que siempre me había cuidado. Cuando vio mis quemaduras, palideció. Dios mío, Linda, ¿qué te pasó? Entre sollozos, se lo conté todo, las deudas falsas, las mentiras, el ataque. Daniel escuchó en silencio, apretando la mandíbula con cada palabra. Ese ya no es tu padre, dijo finalmente. Ese es un hombre desesperado, y los hombres desesperados son peligrosos. Tenía razón. Pero me llevó semanas comprender la profundidad de la traición de Richard. Esa noche,
Tumbada en la habitación de invitados de Daniel, con hielo pegado a las quemaduras, los recuerdos empezaron a azotarme como olas. La firma falsificada en mi cuenta de ahorros del año pasado. Había encontrado $3,000 desaparecidos. Pero cuando lo confronté, fingió un ataque de tos tan fuerte que lo llevé al hospital, sollozando de culpa. Nunca volví a mencionarlo. Luego llegó el correo extraño. Nuevas tarjetas de crédito, ofertas de préstamos, incluso extractos bancarios de cuentas que nunca había abierto. Siempre lo quitaba importancia con: es solo un robo de identidad, cariño. Tirarlos. Cuanto más pensaba, más me daba cuenta de lo aislada que me había dejado. Me había separado de mis amigos. Me desalentó a salir con alguien. Me sentía culpable cada vez que mencionaba mudarme. Ahora solo somos tú y yo, decía. Tenemos que seguir juntos. Y luego estaba el juego. Dios, el juego, las fichas de casino que encontré en su chaqueta, los boletos de apuestas, los extractos de casinos fluviales a horas de distancia. Cada vez que lo confrontaba, se reía. Solo un poco de diversión. Lo tengo bajo control. Allí tumbada mirando al techo a las 3 de la madrugada. Lo vi todo con claridad por primera vez. Había estado planeando esto durante años, preparándome para ser su chivo expiatorio financiero, su escudo humano. Cada firma falsa, cada deuda oculta, cada mentira. Todo conducía a ese sobre en la mesa de la cocina. Me convirtió en su póliza de seguro. Pero lo que no se dio cuenta fue que estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. A la mañana siguiente, llamé a la policía. Los oficiales Martínez y Chen llegaron en 20 minutos. Tomaron fotos de mis quemaduras, mi camisa rota y los papeles. Sus rostros se ensombrecieron mientras les explicaba. Cuando fueron a arrestar a Richard, intentó tergiversarlo todo. Afirmó que yo era inestable, que tenía problemas con el juego, que lo estaba incriminando por despecho, pero las pruebas contaban otra historia. Todas estas firmas son falsificaciones, dijo el oficial Chen, hojeando los papeles. 37 documentos, todos copiados de la misma muestra. El rostro de Richard palideció. Ella los firmó. Él tartamudeó. A veces mi hija se olvida de las cosas. ¿Se olvidó de falsificar su propio nombre 37 veces? Preguntó Martínez secamente. Señor Miller, está arrestado por fraude, robo de identidad y violencia doméstica. Mientras lo dejaban salir esposado, se volvió hacia mí con los ojos llenos de odio. Te arrepentirás de esto, Linda. La sangre es más espesa que el agua, pero acabas de envenenar a tu propia familia. Vi alejarse el coche patrulla y, por primera vez en años, sentí un regreso poderoso. Esperanza. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado porque la verdadera venganza apenas comenzaba. Mi abogada, Rebecca Grant, era una mujer perspicaz de unos 40 años especializada en fraudes financieros. En cuanto vio los papeles, su boca se curvó en una sonrisa cómplice. Dijo, extendiéndolo sobre su escritorio, es uno de los casos más claros de robo de identidad que he visto. Tu padre ni siquiera intentó ocultarlo. La misma pluma, las mismas fechas, la misma letra. Es como si quisiera que lo atraparan. Durante las siguientes semanas, construyó un caso sólido. Los peritos calígrafos demostraron que todas las firmas eran falsas. Los investigadores rastrearon las deudas de juego hasta Richard. El personal del casino confirmó que había pasado noches borracho y furioso, alardeando de un brillante plan para usar a su hija como garantía. Pero la evidencia más contundente provenía de él. Los registros que guardaba, las transferencias desde cuentas falsas a mi nombre, las cadenas de correos electrónicos con tiburones solitarios, los mensajes de texto que presumían de lo inteligente que era. Rebecca rió suavemente, negando con la cabeza. En 30 años de práctica legal, dijo, nunca he visto a alguien esforzarse tanto por incriminarse. Me convirtió en su póliza de seguros, pero lo que no sabía era que estaba a punto de convertirme en su peor pesadilla. La audiencia preliminar se programó para 6 semanas después de su arresto. Richard había contratado a un abogado de bajo coste llamado Matthew Thompson, que parecía más interesado en acuerdos con la fiscalía que en la defensa propiamente dicha. Cuando lo vi en el pasillo del juzgado, parecía más pequeño, de alguna manera disminuido. Su traje caro. No podía ocultar que estaba asustado. Bien. Debería estar asustado.
La sala del tribunal estaba abarrotada. Se había corrido la voz sobre el padre que intentó incriminar a su propia hija, y los medios locales habían recogido la noticia. Podía ver a los periodistas en la galería, con las cámaras enfocadas en Richard, sentado en la mesa del acusado, sudando a través de su camisa. La jueza Virginia Collins era una mujer severa, de cabello canoso y cero tolerancia a las tonterías. Había leído los expedientes del caso de antemano, y su expresión dejaba claro que no le impresionaba la versión de Richard. Señor Miller, dijo, está acusado de 37 cargos de fraude, robo de identidad, violencia doméstica e intento de extorsión. ¿Cómo se declara? El abogado de Richard le susurró algo al oído, pero Richard lo apartó. Inocente, su señoría. Mi hija miente para encubrir sus propias deudas de juego. Sentí que Rebecca se tensaba a mi lado. Richard iba a juicio, lo que significaba que tendría que enfrentarlo en el tribunal y revivirlo todo. Pero también significaba que sus crímenes saldrían a la luz con detalles insoportables. Durante los 3 días siguientes, Rebecca destruyó sistemáticamente la credibilidad de Richard. Llamó a peritos calígrafos, quienes testificaron que las firmas fueron obviamente falsificadas por alguien con acceso a muestras auténticas. Presentó registros bancarios que demostraban que el dinero de las cuentas fraudulentas se había gastado en casinos, no en nada que pudiera beneficiarme en lo más mínimo. Incluso llamó a los agentes de seguridad del casino, quienes testificaron que a Richard se le había prohibido la entrada a 2 establecimientos por comportamiento agresivo hacia el personal. Pero el testimonio más devastador provino de sus propios compañeros de juego. Joseph Martínez, un cliente habitual del Riverboat Casino, declaró bajo juramento el segundo día y admitió que Richard se jactó de haberle tendido una trampa a su hija para que asumiera la culpa de sus deudas. Incluso se rió de lo fácil que fue copiar su firma porque llevaba años firmando documentos por él. Dijo que era demasiado estúpida y leal para darse cuenta. Joseph testificó y dijo que la tenía bajo su control. Vi cómo se desmoronaba el rostro de Richard mientras su propio amigo lo destrozaba. El jurado parecía disgustado. Incluso su abogado parecía distanciarse. El tercer día, toméla. Rebecca me explicó la cronología del abuso y la manipulación, la escalada gradual desde pequeños favores económicos hasta el robo de identidad a gran escala. Cuando me pidió que le mostrara al jurado las cicatrices de mis quemaduras, aún visibles 3 meses después, me desabroché la blusa y dejé al descubierto las marcas rosadas y furiosas que me cruzaban el pecho. El jurado se quedó boquiabierto. Una mujer en la primera fila se tapó la boca horrorizada. ¿Tu padre te hizo esto?, preguntó Rebecca. Sí, dije con voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos. Me quemó porque no quería pagar deudas que no eran mías. Estaba dispuesto a destruirme física y económicamente para salvarse. Cuando le tocó a Matthew Thompson interrogarme, intentó pintarme como una hija vengativa que exageraba el abuso. Pero cada pregunta que hacía empeoraba la imagen de Richard. ¿No es cierto que vives en la casa de tu padre?, preguntó. Es cierto que viví allí mientras lo cuidaba después de la muerte de mi madre, respondí. Cociné le preparaba las comidas, le administraba sus medicamentos e intentaba ayudarlo con su adicción al juego. Aquí pagó esa atención intentando incriminarme por una deuda de casi $1 millón. El jurado deliberó menos de 2 horas. Al regresar, el presidente del jurado se puso de pie y pronunció el veredicto que lo cambió todo. Declaramos al acusado culpable de todos los cargos. Richard se desplomó en su silla. El sonido que emitió fue entre un jadeo y un sollozo. El juez Collins lo condenó a 8 años de prisión con una indemnización de $25,000 por daños y perjuicios y angustia emocional. Mientras se lo llevaban encadenado, Richard se volvió hacia mí por última vez. Destruiste a tu propia familia, susurró. Espero que seas feliz. Lo miré directamente a los ojos y le dije las palabras que había estado practicando durante meses. Te destruiste a ti mismo. Solo me aseguré de que todos lo supieran. Hoy, 18 meses después, estoy sentado en mi cocina, la misma cocina donde Richard intentó quemarme, tomando café en una taza nueva. La casa ahora es mía, pagada con el dinero recuperado de sus cuentas fraudulentas. Las cicatrices de las quemaduras se han desvanecido hasta convertirse en finas líneas plateadas que no me recuerdan el dolor, sino el momento en que decidí luchar. Cada mes,
Recibo un cheque del sistema penitenciario estatal, $25 deducidos de la cuenta del economato de Richard y enviados como restitución. No es mucho dinero, pero son los $25 más dulces que he ganado. Cada cheque es un recordatorio de que se hizo justicia, de que el hombre que intentó destruirme paga por sus crímenes cada día. Ha intentado contactarme a través de abogados, amigos en común y otros familiares. Quiere perdón. Quiere que lo visite. Quiere arreglar las cosas. Pero algunas traiciones no se pueden perdonar. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Y algunas personas pierden su derecho a la redención en el momento en que eligen la crueldad sobre el amor. He construido una nueva vida a partir de las cenizas de la anterior. Ahora tengo amigos. Amigos de verdad que se preocupan por mí, no por lo que puedo hacer por ellos. Salgo con un hombre maravilloso llamado Daniel. Sí, el mismo Daniel que me ayudó aquella primera noche. Que me trata con el respeto y la amabilidad que debería haber exigido desde el principio. Estoy estudiando en la universidad y planeando un futuro que me pertenece por completo. Richard me dio la vida, pero nunca me dio amor. No amor verdadero. El amor verdadero no falsifica firmas. El amor verdadero no derrama café hirviendo. El amor verdadero no intenta destruir a quienes dice proteger. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero no es más espesa que la justicia. Y la justicia, cuando finalmente llega, es la venganza más dulce de todas. A veces, las personas que se supone que deben protegernos se convierten en aquellas de las que necesitamos protección. La historia de Linda nos recuerda que no debemos lealtad a quienes abusan de esa lealtad, ni siquiera cuando son familia. Si esta historia te ha resonado, dale a me gusta y suscríbete para más cuentos de justicia servidos bien fríos. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que crees y digno del respeto de todos en tu vida. Nos vemos en la próxima.